Buenas noches, bienvenidos a esta sección de Entre Músicos y Jazz. Yo soy Eduardo Núñez. Y Juan Alzate. Hoy seguimos, Máster, con la segunda parte de la entrevista que tenemos a nuestro joven talento queretano. Sí existe en Querétaro, ¿verdad, claro, Andrés? Sí. Pero bueno, ya comentamos el programa pasado, Máster, que sus papás venían de México, claro, y vinieron a radicar aquí a Querétaro. Y bien, Andrés nos platicaba de todo cómo ha sido su proceso, cómo fue el gusto por la música y algo importante, que se fue a Yazoo. ¿Y qué es Yazoo? Es una de las mejores escuelas de jazz que hay en México y que está precisamente en Jalapa y que ya fue donde se fue a estudiar. Andrés, ¿nos puedes platicar cómo te fue por allá? ¿Cómo viste? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo llegaste? Ay, no. ¿Qué fue? A ver, cuéntanos. Sí, pues bueno, cuando llegué yo todavía me sentía un poco verde o intimidado porque la mayoría de mis compañeros llevaban 1, 2, 3 años haciendo cursos preparatorios ya en la escuela, ya en Yazoo. Entonces yo llegué como nuevo. Digo, unos cuantos llegamos así. En pañales. Pues Casi. por lo menos así nos sentíamos, ¿no? Pero bueno, después digamos que no fue tan complicado ponerme al corriente y entender, digamos, un poco el funcionamiento de la escuela, empezar a conocer a los maestros. Pero sí fue un proceso de adaptación también, digo, cuando uno se va a vivir solo por primera vez, pues es una cosa, un reto, que además de la escuela, ¿no? Pero digamos que la escuela fue muy, muy productiva para mí, me ayudó a crecer muchísimo, tuve excelentes maestros y nada, pues digo, si alguien allá afuera está interesado en estudiar jazz, yo siempre les recomiendo que consideren Yazoo como una buena opción. Definitivamente. Fíjate que en los 90, finales de los 90, hicimos un taller de jazz en Morelia, que es de donde yo soy, y hicimos un taller que preludió de alguna u otra manera a que se abrieran escuelas en otros lados, ¿no? Y en esa ocasión vino Mark Levine, Antonio Sánchez y demás a dar unos cursos, y entre ellos vino un guitarrista muy interesante, Bruce Forman. ¿No lo has oído nunca? No lo conozco. Te lo recomiendo ampliamente. Él es un guitarrista que viene de la tradición guitarrística, jazzística de los Estados Unidos, y él hizo un manual del guitarrista de jazz, que en esa época era como el libro del guitarrista. La Biblia. Sí, definitivamente, porque él ya daba unos conceptos técnicos con respecto a la cuestión del jazz, ¿no? Específicamente del jazz. Guitarristas clásicos que había en la escuela, porque yo estaba en esa época en el Conservatorio de las Rosas, no era nada jazzístico, sino ellos se sorprendían mucho de que este guitarrista utilizaba muchas técnicas de guitarra clásica, entre comillas, para lograr efectos y sonidos que impulsaban en ese momento el swing, el sonido, la forma de hacer esto, ¿no? En ese sentido, y viéndolo de esa manera, yo obviamente de guitarras, hasta que vi cómo él enseñaba, cómo lo hacía, la forma en que tocaba, ¿qué tanta influencia ha tenido eso, la guitarra académica, por decirlo de alguna manera, en tu forma de tocar y de desarrollarte técnicamente en el instrumento, ¿no? Pues yo creo que sí, alguna influencia tuvo que tener porque sí estudié algunos años de guitarra clásica. De hecho, cuando estuve en la facultad yo estaba estudiando guitarra, ¿no? Definitivamente sí es una técnica diferente, pero depende. O sea, hay guitarristas que como dice, toman mucho de la técnica clásica o académica, pero digamos que ya el hecho de tocar con una púa ya cambia mucho la mecánica, pero se puede aprender mucho en cuanto a producción de sonido, que son cosas que a veces uno no cuida en la guitarra eléctrica. Sí, claro, es importante, muchos guitarristas como pianísticamente, para poder ampliar mucho técnicamente. Por ejemplo, en mi caso tuve que haber hecho mucho el concertismo, ¿no? Porque eso permite hacer otro tipo de situaciones y improvisaciones, ¿no? Y yo creo que sí, dentro de la guitarra, tener esta formación clásica puede ayudar mucho. Pero llegas y dices, bueno, te emparejas, ¿y cómo empieza todo ahí con el movimiento ahí con tus compañeros? Empiezan a hacer ensambles, oye, yo sé esto, yo te lo paso, o cómo ves, o como cuando los vieron que se fueron a Liverpool, oye, así se toca. Había un chavo que vendió una tienda de discos, haciendo un paréntesis, que fue el que les dijo cómo tocar el 2/7, que ellos no lo sabían.
y se fueron de Liverpool hasta allá, lo aprendieron. Bueno, tú debes haber hecho, bueno, ¿cómo tocas este acorde aumentado o oncena aumentada o novena menor con oncena? O sea, todo eso para ti fue nuevo, ¿no? Algunos compañeros lo hacían. ¿Cómo fue esta interacción con tus compañeros? ¿Eran buena onda o eran egoístas? ¿Cómo era el asunto? No, sí, siempre hubo buen ambiente. ¿Sí? Sí, había un par que eran un poco raros, pero no necesariamente era algo malo, simplemente, o sea, conocí una gente muy interesante allá. Y sí aprendí mucho, por ejemplo, de los jam sessions, ¿no? Que se armaba el palomazo en casa de X o Y y nos quedamos ahí a veces hasta las 3, 4, 5 de la mañana tocando, ¿no? Y pienso que eso es una parte bien importante del estudio de jazz, que lo hicieron Charlie Parker, Thelonious Monk, o sea, eran legendarias las jam sessions que ellos hacían, donde podían desarrollar su lenguaje. Y digamos que hoy en día, por ejemplo, en México, en Querétaro, pues habrá un jam por semana y hay una filota y tocas 2 canciones y ya como... Entonces como que no tenemos esa oportunidad de estar probando ideas continuamente con otros músicos, que se me hace una parte muy valiosa de... Ya tan solo por eso valió la pena ir a Jalapa a estudiar. Y conocerse, ¿no? Conocer músicos. Y conocer, demás, claro, conocer un montón de Y lo músicos. importante era ya Asensio, ¿no? Que se dice. Muy bien, ahora vamos a escuchar música, ¿no? Vamos a escuchar otros temas interpretados por el maestro Andrés y bueno, y regresamos con ustedes después de haber escuchado este tema. Bien, seguimos con este programa. Estamos con el maestro Andrés Gándara. Un tema de Charlie Parker, que en otras ocasiones estuvimos platicando sobre el bebop y que se fue interpretado por saxofón, trompeta. Ahora queremos hacer esta versión con la guitarra para que vean ahora sí que la calidad y el virtuosismo del maestro Andrés. Y bueno, y espero que sea de su agrado el tema. 1, 2, 3.
¿qué les pareció la música? Espero que la estén disfrutando en su casita, ¿verdad? Con un vinito tinto, máster, unos quesitos, por favor. ahí con la pareja, y si no, con la amiga, con el amigo, con el que quieran, ¿no? Por la cosa que estén disfrutando la música del jazz. Andrés, terminas, y luego... Bueno, terminé la escuela y estuve un tiempo colaborando con la Orquesta Nacional de Jazz de México. Estuve tocando con ellos, escribiendo música. Después, entre tanto, empecé a trabajar en cruceros, porque, pues, digamos, económicamente para un joven músico es casi insuperable, ¿no? A menos que tenga uno mucho éxito, tal vez tocando con artistas o algo así. Pero me pareció una buena opción porque además podía aplicar varios de los conceptos de improvisación y de lectura que trabajé en la escuela. Y después, eventualmente, me fui a Austria a estudiar una maestría en composición y arreglo de jazz. No terminé la maestría, pero el tiempo que estuve allá también aprendí muchísimo. Y digo, me hubiera encantado poder terminar, pero me llevé mucha información, mucho crecimiento muy valioso de mi estadía por allá. Interesante. Interesante. Fíjate que en Austria también estudió un guitarrista, Ralph Tauner, que él es un guitarrista muy interesante y estudió ahí composición y demás de jazz. ¿Sí lo conoces? No, me parece que... Él dirige un grupo que se llama Oregon y él es ya una persona grande, pero en el concepto de la guitarra, él es pianista también, entonces como que mezcla ambos sonidos y es muy interesante también su concepto y esto me parece bien, la coincidencia. Posiblemente, y existe la posibilidad de que haya sido la misma escuela porque en el lugar para estudiar jazz en Austria es Graz. Ah, ok. No es Viena. Se puede estudiar jazz en Viena, pero hay una ciudad a 2 horas y media de Viena que se llama Graz y que tienen, pues creo que es la escuela o el conservatorio de jazz más antiguo en Europa. Ah, ok. Entonces, si este señor ya está grande, también Sí, seguro. es más evidencia de que estuvo por allá. Sí. Ah, mira, interesante. Qué interesante, ¿no? En Viena lo mozartiano y el jazz, ¿no? Sí, claro. Que Mozart era un gran improvisador también. Sí, hay muchas historias y anécdotas con respecto a Mozart y las batallas que tenía con otros compositores, sí, claro, para este gran pianista, hacer sus variaciones. También, sí. No, es muy interesante. El jazz siempre ha estado, ¿no? No es que no le llamaban así. Pero bueno, seguimos platicando con Andrés. Y bueno, después de que andar en cruceros, estar acá, llegas a Querétaro y te estableces aquí. Sí, ya llevo aquí un par de años. Bueno, tal vez más. Sí, por el momento estoy acá, estoy dando clases, estoy tocando más en San Miguel de Allende que en Querétaro, pero digamos que en la zona haciendo algunos conciertos, tocadas, principalmente jazz, es como generalmente lo que estoy tocando. Y también ahorita estoy comenzando un poco con un proyecto de hacer videos en YouTube, entonces tengo un canal que como ahí va, digamos. Sí. Y muy bueno, ¿eh? Lo he visto, sí, claro. En TikTok también, ¿no? Hay un par en TikTok, sí. Pero pues ahorita estoy en eso como tratando de, supongo que promoverme un poco más por ese lado. Pero fíjate, yo como he visto tus videos, se me hacen muy claros, muy didácticos, son muy fácilmente entendibles. Y esto que en el YouTube ahorita abunda una gran cantidad de personas dando clase, ¿no? O intentando hacer esto. Pero de los que yo he visto, creo que tú eres de los más claros y sobre todo que también es una información muy importante en español. Que son pocos los que lo hacen, así que felicidades. Muchas gracias. Porque ese es un impulso muy importante que se le da a la música y al jazz en particular. En español, como tú dices. Y en español, sí, claro. Porque es complejo, muchos están en inglés y si no sabes el inglés, ¿sí? Entonces se te va mucho de la información. De la información, claro. ¿No? Y siempre es importante. Y bien, ¿hacia dónde va Andrés? ¿A dónde quieres llegar, Andrés? ¿Cuál es tu meta? Pues me gustaría seguir, digamos, desarrollándome ya como artista, digamos, en el sentido de ir creando un sonido más personal en mi manera de tocar, en mis composiciones. Y también, digamos, seguirme preparando y expandiendo al momento de enseñar, porque es una parte importante de mi quehacer, digamos. Y también siempre he tenido mucho la ambición de
empezar a escribir o a componer y arreglar para ensamble de jazz, tal vez ensambles grandes, incluso big band, que es lo que estudié en Austria. Entonces digamos que mi ambición máxima sería poder escribir para big band y estar tocando esa música en algún punto en el futuro. Muy bien, pues hemos estado en 2 programas con el maestro Andrés Gándara, que ya lo han escuchado, ya lo conocen, para que lo sigan en su canal de YouTube. ¿Estás como Andrés? Andrés Gándara. Andrés Gándara. Bien, ahora vamos a interpretar un tema más romántico, porque están con sus parejas, lo disfruten con un vinito, se vale bailar ahí mientras están escuchando el tema en su casa. Y también el mismo compositor Can, que habíamos mencionado que hizo mucha música para cine, es un tema que hice y sigo muy enamorado de ti, más o menos sería así, ¿verdad? La traducción. Me enamoro Muy fácilmente me enamoro de ti. Viene. 1, 2, 3, 4.
Pues se nos ha terminado el tiempo, Máster. Pues bien, pues una invitación para que nos sigan viendo y escuchando. Claro que sí, acuérdense, los que nos puedan ver por aquí por televisión, lo pueden ver en el canal de YouTube, Entre Músicos y Jazz. Muy buenas noches, yo soy Eduardo Núñez. Y Juan Alzate. Hasta la próxima.